comenzar de nuevo en Cristo. Amén, comenzar de nuevo en Cristo. Eh, dice dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. De esto quiero hablar hoy día. Hermanos, muchas veces nosotros quisiéramos que existiera algún tipo de botón para cambiar el pasado, ¿cierto? Bueno, no existe tal forma de volver el tiempo atrás, de borrar, ¿cierto? Lo dicho y lo hecho. Y por eso el hombre muchas veces se mira a sí mismo al espejo y se reprocha, ¿cierto? Yo mismo y todo. ¿Por qué reaccioné de esta forma? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué perdí el juicio en vez de haber callado, por ejemplo? Palabras suaves. ¿Por qué perdí el juicio? ¿Cómo llegué a precipitarme de esta forma? Nosotros no, nos hacemos estas preguntas. Es natural y creo que nos identificamos todos. Quisiéramos que hubiese ese botón, ¿cierto? Para cambiar las cosas. Pero el botón mágico no existe. Eso es lo cierto. Mis hijos, tus hijos probablemente ya vieron el peor rostro nuestro. Lo mismo quizás nuestros padres ya vieron nuestro peor rostro, o nuestra esposa o nuestro esposo. Como bien dijo Pilato, lo escrito, escrito está. Pareciera que lo dicho y hecho ya es historia. Entonces yo quiero hablar hoy día de qué hacemos cuando lo escrito, escrito está. ¿Qué hacemos cuando lo escrito, escrito está? Hay hombres y mujeres que simplemente adoptan una actitud estoica, casi fatalista, de decir yo ahora me toca vivir con esto, me toca vivir con esto y eso es mi destino. U otros simplemente mueren en una conciencia de culpa. ¿Ya? Y no solo mueren, sino que en realidad, digámoslo, viven en ese remordimiento y en esa raíz de amargura. Yo quiero predicar hoy día una de las verdades más grandes y más sanadora que ha venido a mi vida, y creo que es la más sanadora que puedes encontrar en el Evangelio, lo más grande que puede subir al corazón del hombre. Y es esto, que en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. Verdadero perdón de pecados. Ahí dejé de transmitir eso. Verdadero perdón de pecados. Tal vez no puedas, ni tú ni yo, cambiar el pasado, pero sí podemos partir de nuevo. Si alguno está en Cristo, decía esta palabra, ténganla a mano, recuerden 2 Corintios 5, 17, 18. Tal vez no podamos cambiar, pero sí podemos partir de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasan. He aquí todas son hechas nuevas. Así que es cierto, lo escrito, escrito está, pero es más cierto en la palabra de Dios que Dios puede reescribir tu futuro. Dios puede reescribir tu historia. Recíbeme, me dice el Señor, y lo mejor va a estar por escribirse. Esa es la diferencia cuando uno llega al Evangelio. Esa es la diferencia. En el mundo, la vida, como decíamos, se clausura en un pasado que siempre nos atrapa, nos vuelve a atrapar de una u otra forma. Pero en Dios, tu futuro aún está abierto y es glorioso. Enfoquémonos en esto, hermano, hoy día. Enfoquémonos en esto, no en ese pasado, sino que enfoquémonos en las posibilidades en Cristo hacia adelante. El futuro en Cristo es totalmente distinto a lo que tú has vivido hasta aquí, probablemente. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice el Señor en su palabra. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros qué, dice la palabra, un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Dios es Dios de esperanza y de futuros nuevos. Dios es Dios de oportunidades. Amén. Entonces, yo me he dado cuenta que en los tiempos de consejería pastoral, uno de los grandes miedos en las personas que han estado viviendo crisis es que todo vuelva a suceder como antes.
ya que lo mismo que ya ha pasado se repita de nuevo y que la historia se vuelva a escribir. O peor aún, que simplemente no pase nada. Ese es otro miedo del ser humano, es decir, aquí no va a pasar nada, voy a permanecer estancado, nunca voy a poder salir de este hoyo, de esta amargura o lo que haya hoy día en nuestras vidas. En el fondo es que pase lo mismo, ¿ya? O que no pase nada. Esas son efectivamente las dos opciones que ofrece el mundo. Pero hay una tercera alternativa y está en esta palabra, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura y el pasado queda atrás y he aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Sin Cristo va a pasar lo mismo o no va a pasar nada. Pero con Cristo, prepara tu alma, dice el Señor, porque no importa la sequedad, dice su palabra, yo hago cosa nueva que pronto saldrá a la luz. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. No importa la sequedad, dice el Señor, yo hago cosa nueva y eso va a salir a la luz, lo vas a ver. Entonces, yo digo hoy, ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios abra caminos nuevos en el desierto? ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitamos comenzar de nuevo, como orábamos, o recomenzar? ¿Cuántos quieren hoy un futuro y una esperanza distinta a la del pasado? Amén. Yo creo que muchos de nosotros decimos amén a esta verdad. Eh, amén. Ahora, necesito en este punto que también vayamos a esta palabra y comprendamos esta palabra. Dios, hermanos, es Dios de oportunidades, pero también es Dios de orden. Dios es Dios de oportunidades, pero también es Dios de orden. Es decir, para que este nuevo comienzo sea verdaderamente nuevo y las cosas pasadas queden atrás y he aquí, aleluya, todo se ha hecho nuevo, debe haber un nuevo orden en nuestra vida. Hay preceptos de Dios que ordenan nuestro caminar, nuestro nuevo caminar. Y esta palabra que estamos leyendo hoy dice que ese precepto central de un nuevo comienzo en Cristo es la reconciliación. El precepto central para comenzar de nuevo es la reconciliación. Fíjense lo que dice el versículo 17. Dice, todo esto, esta bendición de partir de nuevo, si alguno está en Cristo, nueva criatura ves, lo pasado que atrás, todo esto, dice, proviene de Dios, fíjense, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Te fijas? Una vida reconciliada con Dios y con los demás es el centro de un nuevo comienzo para tu vida o para tu nueva vida o para comenzar de nuevo esa área de tu vida. Una vida reconciliada con Dios y con los demás. Si tu crisis, tu pecado, tu dolor, tu pasado, tu resentimiento, lo que sea que Dios haya puesto hoy en tu corazón para traer esta palabra, si eso no está reconciliado con Dios, y no está reconciliado con los involucrados, te aseguro en la autoridad de la palabra que no va a pasar nada nuevo hacia adelante. O sea, se va a cumplir ese temor que tenemos de repetir lo mismo o de que simplemente no suceda nada. Pero, hermanos, y esto, por esto es que esto es evangelio, esto es buena nueva. Pero si verdaderamente reconcilio mi vida con Dios y tomo el ministerio de la reconciliación al cual he sido llamado, no hay crisis en este mundo que Dios no pueda restaurar y restituir. No hay crisis alguna. ¿Te ve el poder que hay detrás de esta palabra? Es una palabra poderosa para rehacernos conforme a la justicia y santidad de la verdad. Entonces, les voy a compartir lo primero que se hace urgente, acá, que es reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con Dios. En Cristo
hay perdón de pecados. En Cristo hay perdón de pecados. Dice esta palabra que nos ayuda mucho. Es una palabra directa. Esta es una palabra directa. Hoy día no voy a predicar alguna figura del Antiguo Testamento. No, esta es una palabra directa para reconciliarnos con Dios y entender que en Cristo hay perdón de pecados. No es el fin, no es el fin, hermanos. Dios tiene oportunidad. En Cristo hay perdón de pecados. Dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, este verbo, confesar, en griego es homologeo. ¿Saben lo que es? Homologar, homologar. Dice, si homologamos nuestros pecados. Homologar es estar de acuerdo en lo mismo. Es aunar lo mío con otro, en este caso con Dios. Entonces, cuando tú confiesas, estás homologando lo sucedido con la verdad de Dios. Voy a repetirlo. Esto es importante. Cuando tú confiesas, estás homologando, estás aunando, te estás poniendo de acuerdo en lo sucedido con Dios. ¿Me entiendes? Te estás poniendo de acuerdo con la palabra de Dios. Eso es confesar. Por lo tanto, hay dos errores muy comunes a la hora de confesar, y ustedes probablemente lo conocen. Uno mismo ha caído en eso muchas veces. Miren acá. Encubrir y maquillar. No sé si se entiende el concepto de maquillar en los otros países, pero es como contar una versión propia. Encubrir o maquillar. Encubrir, naturalmente, que es guardarme este asunto en la interioridad, decir, de aquí no sale. Eso es lo que hacemos con nuestros pecados, decir, de aquí no sale. Esto es propio de lo que la Biblia llama los pecados ocultos, las adicciones, por ejemplo. Que hay ese remordimiento interno que nunca sale a la luz. Obviamente que cuando yo encubro mi pecado, no me estoy poniendo de acuerdo con nadie. Eso es obvio. Simplemente estoy levantando la alfombra y escondiendo lo que sea esa suciedad, ese pecado, esa culpa, ese resentimiento, esa amargura. Y nosotros creemos que nunca va a salir a la luz. Creemos que nunca va a salir a la luz. Pero lo cierto es que encubrir, hermanos, es simplemente hacer más dolorosa la culpa y el remordimiento. Es como una espiral descendente y silencioso que nos va hundiendo hasta tocar fondo. Dice la palabra, quien encubre sus faltas no tiene dicha. Mira lo que dice, no tiene alegría. El que encubre no tiene alegría. Pero el que confiesa sus pecados y los abandona, alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios 28:13 si lo quieren anotar. Quien encubre sus faltas no tiene dicha. Nos hacemos infelices si encubrimos, ¿ya? Si metemos esto debajo de la alfombra. Pero el que confiesa y se aparta de ello, alcanza misericordia. Una vez más, esto es oportunidad, hermano, esto es evangelio. Lo otro que no debemos hacer, lo otro que no es confesar, es contarlo, pero contar mi versión, ¿ya? Cuando hacemos esto, de nuevo, no me estoy, y necesito transmitirle la importancia de esto. Si yo cuento una verdad maquillada, como decíamos, de nuevo no me estoy poniendo de acuerdo con la verdad, hermanos. Ese es el punto central. Yo no soy psicólogo, pero sé que es inagotable la capacidad que tiene el hombre, de mentirse a sí mismo y de relatarse a sí mismo de tal manera que siempre acabamos absueltos. Nosotros somos los héroes de todas las historias y todo el resto son villanos. Nosotros somos una víctima absoluta, un héroe estoico, hidalgo, y el resto siempre resulta ser el villano. Esa es una actitud muy dudosa. Es una actitud muy dudosa. A mí cuando me cuentan en consejería algo así, yo más allá, no tengo por qué en realidad tener un prejuicio, pero siempre he descubierto que eso es dudoso. Eso es dudoso. Cuando tú estás en una consejería con una pareja y siempre en ese momento tú te encuentras con que hay dos inocentes que señalan con el dedo al frente al culpable. Es dudoso. Eso es extraño. La verdad es una.
¿Me entiendes? Esto estamos hablando de ponernos de acuerdo con la verdad. Ustedes se pueden reír de esto, de que existan dos grandes inocentes señalándose mutuamente, pero esto es trágico porque, hermanos, es una total falta de compromiso con la verdad. Esto es lo que el Señor está trayendo hoy. Homologarnos con la verdad, aunarnos con la verdad de Dios. Y no solo es una falta de compromiso con la verdad, también es un acto de soberbia ante Dios que sabemos no puede ser engañado, puede ser burlado. Tú amas la verdad en lo íntimo, dice el salmista, en lo íntimo. ¿Cuánto dolor, yo pensaba ayer, nos evitaríamos si fuésemos honestos con nosotros mismos y nos pusiéramos, mira qué hermoso, nos pusiéramos a cuenta con el Señor en lo íntimo? ¿Cuánto dolor nos evitaríamos si fuésemos honestos con nosotros mismos y nos pusiésemos a cuentas con el Señor en lo íntimo? Perdón. Entonces, hermanos, confesar es ponerme de acuerdo con la verdad en lo íntimo y ser lo suficientemente honesto y humilde para empezar, mírenme acá, hermano, a llamar las cosas por su nombre. Eso es confesar. Es empezar a llamar las cosas por su nombre. No por el nombre. Vivimos en un mundo que no sabe confesar su mal, hermano. No sabe confesar ningún mal. Todo lo maquilla con eufemismo. Al adulterio hoy día le llaman deslices maritales. A la fornicación le llaman amor libre. A la bisexualidad hoy día es experimentar. Al robo, acuérdense de lo que pasó en octubre acá en Chile, los que están en esta transmisión, cuando hubo el estallido social. Justicia popular. No, no es justicia popular, es robo. Hermanos, eso se llama robo. Las mentiras lisonjeras no son ser políticamente correctos. Se llama mentira. Eso es una mentira. Cuando tú le sobas el lomo lisonjeramente a alguien, ¿Romy? Le soba el lomo lisonjeramente a alguien. El arribismo hoy día se llama gustitos. Miren cómo vamos cambiando el significado de las cosas. El arribismo insaciable, el frenesí crediticio que hay acá, especialmente en Chile, son gustitos. Y a casi todo el comportamiento autodestructivo esta sociedad llama libertad. Y al trabajólico que abandona a su familia le llama responsable. Pero a ese hombre que cuida a su familia, que vigila sus tiempos, como es debido, es descomprometido. ¿Sí o no? Cualquiera que gasta su vida mirando fútbol, lo saluda de entre todos porque es un hermoso hobby. Pero si una persona decide ir a la iglesia el domingo, es fanático. Hermanos, no hagamos como el mundo. Confesemos la verdad de las cosas, pongámonos de acuerdo con el Señor en lo íntimo y empecemos a llamar las cosas por su nombre, por su nombre. El Señor va a tener misericordia, pero tenemos que confesar, tenemos que homologar. Y lo segundo, rápidamente, aquí dice que lo que nos llama la palabra, esta palabra es a confesar pecados, a confesar pecados. Aquí voy a dejar de presentar para volver acá. A confesar pecados. Bien, el pecado es ante todo una transgresión a la ley moral de Dios. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que aunque nosotros fallamos, tú y yo como padres, fallamos como esposos, como esposa, fallamos como presbíteros, hermano, en nuestro rol. Por cierto que fallamos, como amigos también. Yo le fallo mucho a amigos. Aunque nosotros fallamos en distintos aspectos, nuestro principal conflicto es con Dios. Por eso es que confesamos pecados, pecados, porque nuestro principal conflicto es con Dios. Tratar con pecados es siempre, ante todo, tratar con Dios. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Te acuerdas del hijo pródigo? El hijo pródigo traicionó a su familia, ¿cierto? Despilfarró los esfuerzos probablemente de su padre, deshonró el apellido, etcétera, etcétera. Todo lo que nosotros queramos relatar respecto a este episodio tan conocido. Pero en su confesión, este hijo pródigo pone a Dios como el principal testigo implicado en lo sucedido. Fíjate, dice, Padre, ¿te acuerdas cómo dice el versículo? He pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. En ese orden, dijo el hijo pródigo, yo pegué primero contra el cielo y contra ti. Sí,
Las consecuencias las cosecho yo, mi núcleo, mi relación de padre, mi relación de hijo, pero mi pecado siempre es primeramente contra el cielo. ¿Se entiende? Por eso es que el daño que nosotros causamos a otros, y lamentablemente muchas veces, o la mayor parte de las veces, se los causamos a los que más amamos, ese daño siempre va a ser un reflejo de una fractura en tu relación personal con Dios. ¿Me entiendes? Por eso está esta figura de yo peco contra el cielo y entonces peco contra ti. Entonces Dios llama a confesar pecados porque más allá de los problemas puntuales que nosotros fallamos, le estamos fallando a Él. Dios es el principal testigo e implicado en lo que está sucediendo en tu vida hoy. Piensa en eso un momento. Dios es el principal testigo e implicado en lo que está sucediendo en tu vida hoy. O dicho de otra forma, lo que está sucediendo en tu vida hoy trasciende tu vida. No se trata solo de tu vida. Sea un conflicto matrimonial, crisis de fe, relaciones rotas. Esto se trata del propósito para el cual existes, hermano. ¿Me entiendes? Por eso es que confesamos pecados, porque finalmente se trata de nuestro propósito para el cual existimos, que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A mí me encanta esa palabra. El propósito, tu propósito y el mío es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y el pecado me entorpece con eso, me bloquea en eso. Entonces, al confesar pecados, cuando tú confiesas pecados, vas a empezar a tomar conciencia de que caminas en la presencia de Dios y que nuestro caminar puede glorificarlo o puede entristecerlo. ¿Te fijas? Y yo dudo, sinceramente, de que exista una motivación más alta en nuestra vida que estar a cuentas con aquel que te ha dicho: para gloria mía te he creado, te formé y te hice. ¿Qué motivación más alta puede haber para confesar pecados que me permitan ordenar mi vida y glorificar a Dios? ¿Qué motivación más alta que esa puede haber en nosotros? Entonces, deje el impío su camino, dice Dios, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira esta palabra, si es hermosa, qué promesa, el cual será amplio en perdonar. No tienes que vivir con la culpa, no tienes que vivir con la amargura. En Cristo hay perdón de pecados. Él lo olvidará para siempre, lo va a echar a lo profundo del mar, dice la palabra. Si tan solo confesamos nuestros pecados, Dios será fiel y justo para perdonar todo pecado y limpiarte de toda maldad. Fíjate que no dice que Dios va a ser comprensivo para perdonar nuestra maldad. No dice que Dios va a ser tolerante, que Dios va a ser amplio de mente, como queremos que hoy día Dios sea amplio de mente. Dios, hermanos, perdona y limpia porque Él es fiel y justo. ¿Y sabes por qué dice que es fiel y justo? Porque cuando tú vas a la presencia de Dios con esos errores existenciales de vida, lo que Dios hace es traer a la memoria la sangre de Cristo. No es que Dios sea amplio de mente o Dios sea buenito, eso ya está pagado. Él ve la túnica manchada, que dice Apocalipsis, que permanece manchada, del Hijo de Dios, como testimonio hasta el día de hoy en los cielos. Ve sus cicatrices y ¿sabes qué dice? Dice: esto que tú traes a mi presencia ya está pagado. El día que Cristo gritó consumado es, en sus últimas palabras, inclinó su cabeza y entregó su espíritu, todo fue saldado, todo fue saldado. Y pasar por alto este sacrificio ahora, o cobrar esta deuda de nuevo, me haría injusto, dice el Señor. Me haría injusto, pero yo soy fiel y verdadero por los siglos. Por eso es que el que confiesa su pecado alcanza misericordia, porque Dios es fiel y justo a que esa deuda ya fue pagada. Ningún hombre tiene por qué cargar con su mal si Cristo ya lo llevó a la cruz. Amén. Ningún hombre tiene por qué seguir cargando con su mal si Cristo ya lo llevó a la cruz. Dios quiere ser amplio en perdonar, quiere ser fiel y justo para perdonar y limpiar toda maldad si tan solo confesamos y nos ponemos de acuerdo honestamente y en lo íntimo con la verdad, hermano, con la verdad de Dios. Y lo segundo que es muy importante, primero dijimos reconciliarnos con Dios. Voy a volver en el texto guía.
Las cosas, la oportunidad, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas si primeramente nos reconciliamos con Dios, pero después dice que también Dios nos da ahora el ministerio de la reconciliación. Entonces, reconciliarnos con Dios es entender que en Cristo hay perdón de pecado, pero también es entender que implica la reconciliación con los demás. En Cristo puedes perdonar, en Cristo puedes perdonar. Dice esta palabra, antes de ir a la palabra, permítanme, permítanme eh, elaborar un poco esto, para entender la importancia. Dios quiere que ahora esta reconciliación con Él te permita reconciliarte con los demás. Eso es claro en el texto, ¿cierto? Nos reconcilió consigo mismo, pero también nos hizo ministros de reconciliación. En otras palabras, no basta tu reconciliación vertical con Dios para un nuevo comienzo. Es necesario nuestra reconciliación horizontal con los demás. Lo que ha recibido de gracia, dice el Señor, ahora comienza a darlo de gracia. Hay mucha gente que ostenta una relación personal con Dios riquísima, que está a cuentas con Dios, que tiene su vida ordenada, el viento le da en la cara y va en su bicicleta hacia adelante, y todas sus relaciones están rotas. Eso es extraño. Eso es extraño. Es dudoso de nuevo. Es dudoso y de nuevo es dudoso con respecto a la verdad. Porque Dios dice que aquello que hemos recibido de gracia tenemos que comenzar a darlo de gracia. Él nos reconcilió lo irreconciliable, hermano. Nos reconcilió lo irreconciliable, que es una fractura cósmica con Dios mismo y nos manda ahora a tomar el ministerio de la reconciliación. Dios ordena el ministerio de la reconciliación a todos los que han sido reconciliados con Él. ¿Implica esto anunciar la reconciliación en Cristo a mi entorno, a mi comuna, a mi país, hasta lo último de la tierra? Amén. Pero primeramente debe partir por casa. Escúchenme esto en el nombre del Señor. Primeramente debe partir por casa. Estos son como círculos concéntricos. Si quieres ir digamos, a la tribu no alcanzada, yo doy gloria a Dios. Pero esto tiene que partir por casa. No hay ningún poder ni ningún testimonio de un ministro o de un misionero anunciando el perdón de los pecados en la misión transcultural, en África, en Sudamérica no alcanzado o lo que sea, si en casa todas sus relaciones están rotas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este punto, hermanos? Que decimos que queremos comenzar de nuevo en Cristo o queremos recomenzar. Que Dios abra caminos nuevos en el desierto. Yo mismo levanto las manos. Un futuro, una esperanza distinta a la del pasado. Todos levantamos las manos, todos. Pero cuando Dios nos manda a perdonar, empieza un silencio en la sala, un silencio sepulcral, y empiezan a bajarse las manos una por una. Entonces, no hay este texto que está acá, no sé si estoy proyectando, ¿no? Que ahora que tengo que hacer dos cosas a la vez, mi... Ah, ya, espera, un momento. Este texto, bueno, por algún motivo no lo puedo poner, pero este texto para los que están siguiendo la transmisión por redes sociales dice, dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, no hay una enseñanza más clara y sin excepción en la Escritura que lo que acabamos de leer. Si no perdonáis, no seréis perdonados. Y Jesús además lo ratificó en el Padre nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero hermano Ronald, fue con mala intención. ¿Quieres hablar de mala intención? ¿Cuántas veces yo o tú abiertamente y deliberadamente no hemos pecado contra Dios? De mala intención. ¿Cuántas veces
no has pecado. No estoy hablando de omisión, como hay oraciones piadosas en el Antiguo Testamento de pecar. Pecaré yo de dejar de orar por mi hermano, o pecar por ignorancia, como Pablo que persiguió a la iglesia y mató gente por ignorancia. Estoy hablando de abierta y deliberada rebelión. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos has entristecido maliciosamente a Dios, tú y yo? Si es que ha pasado muchas veces lo mismo, decimos. Esto ha sido recurrente. Bien, quieres hablar de frecuencia. ¿Sabes lo que dice la palabra? Mi pecado está siempre delante de mí y delante de ti. Siempre, no trimestralmente, no semanalmente, no cuando me lo encuentro y como que a veces vuelve a caer en lo mismo. Siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, dice el salmista, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero es que yo soy inocente. ¿Quieres hablar de inocencia? La palabra dice, el cual no hizo pecado alguno, ni se halló engaño en su boca. Justo desde la mollera hasta los pies fue Cristo. Él fue inocente. Nosotros las relaciones todas se construyen de a dos, hermanos. Pero es que la gravedad fue grave lo que sucedió. Ya sabes lo que le voy a decir. ¿Quieres hablar de gravedad? Por tu pecado y el mío, el Santo Hijo de Dios fue torturado hasta la muerte, herido por nuestras rebeliones, molido, como decía la Carla el martes en la reflexión, molido como el olivo cuando se muere en la molienda con piedra. Así fue torturado y castigado el Señor para pagar nuestra paz. Entonces, ¿quieres hablar de gravedad? ¿Qué más grave que eso? A veces uno cree que Dios solo perdonara mentirillas piadosas leves. No, hermanos, Él perdonó lo más grave, lo imperdonable. Entonces, hay un punto en que nos quedamos sin excusa y la verdad es que nos encontramos en esta encrucijada y que yo prefiero eh, expresarla y dejarla clara antes que haya duda en esto. O rechazas la verdad del Evangelio y te puedes dar el lujo de no perdonar y de odiar mucho a una persona y de tener mucho resentimiento para que te carcoma por dentro. No sé por qué lo querría hacer, pero digamos, si por algún motivo quisieras hacer eso, entonces tienes que rechazar la verdad de Dios, la verdad del Evangelio. O aceptas la verdad del Evangelio y perdonas todas las ofensas como has sido perdonado. No las poco frecuentes, no las poco graves, no las sin mala intención, todas, dice el Señor, todas, sabiendo esto, créanme, que en ningún caso ese perdón que Dios demanda va a ser mayor que el mismo que Él nos ha dado. El mismo que Él nos ha dado. Pero hay un último recurso. Muchos me han dicho, pero puedo perdonar, pero no tengo por qué verle la cara o estrecharle su mano. En el fondo, entiendo que estaríamos hablando de perdón sin restauración o sin restitución. Piensa un minuto si Dios hiciera eso contigo. Piénsalo. Sinceramente, si es que Dios dijera, humanidad, ustedes hicieron esto, yo vine a morir por ustedes, la cruz, la sangre de Cristo, todo el evangelio que conocemos, pero cuando llegue el momento, ustedes lejitos de mí. Les voy a hacer un espacio en, no sé, en el sótano del cielo, en la bodega. La palabra dice que el Señor está preparando morada para ser todo en todo, estar en medio de la nueva creación, pastoreándolos a todos. Perdón sin restauración. Yo no sé ustedes, pero eso suena a cualquier cosa menos perdón. No hay perdón sin restitución, sin abrazo y sin reencuentro. Se lo digo en el nombre del Señor. Termino con esto para que podamos tener en nuestro corazón. Corrie ten Boom fue una mujer cristiana holandesa que perdió a toda su familia en los campos de concentración de Ravensbrück, esto queda cerca de Berlín. Se dedicó mientras estaba en estos campos a compartir el Evangelio de Jesucristo en medio de toda esa desesperanza y esa oscuridad. Y ella vio morir literalmente de inanición y de frío a su hermana, aparte de los otros que no lo vio, pero también murieron. Ella eventualmente sobrevivió
cuando salió de todo esto, años después, unos 3 o 4 años después, escribió el libro El Refugio Secreto, donde relata su vida bajo este régimen nazi. Y fue una mujer auténticamente cristiana en lo más adverso. Sin embargo, Dios tenía escrito una última página en su vida para que ella fuera ejemplo para todos nosotros, y yo creo que para todos los tiempos. Mientras daba una conferencia de este libro en Múnich, se le acercó un hombre que estaba visiblemente quebrantado, y su corazón se aceleró porque su cara le era familiar. Ustedes saben esto. Se acerca este hombre y le voy a leer tal como ella lo escribió en su bitácora. Se acercó a mí y me dijo: señorita Ten Boom, es un placer verla de nuevo. ¿Me reconoce? De repente me acordé, dice ella. Era uno de los guardias más crueles y sanguinarios del campo de concentración. Se había convertido a Jesús y había encontrado a Dios. Me dijo que en la Biblia estaba escrito que había perdón de pecados para todos los hombres, y para los míos también, me dijo, a pesar de lo crueles que habían sido. Por ello, pedí a Dios que me diera la oportunidad de encontrar a una de mis víctimas para que me perdonara. Y le dijo: ¿podría usted perdonarme? Ella continúa diciendo: no pude hacerlo. Me venía a la memoria mi hermana muriéndose. De pronto me di cuenta que si no podía perdonarle, tampoco yo misma tendría perdón, lo que estamos hablando. Aún así no podía hacerlo, solo sentía odio por esa persona hasta que recordé lo escrito en Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y dije: tu amor es más fuerte que mi odio y mi falta de perdón. En ese momento me liberé. Hermano, dame tu mano. Y comencé a sentir el amor de Dios fluyendo por mi brazo. Nunca había sentido el océano de amor de Dios hasta que perdoné a mi enemigo. Fin de la cita. Hermanos, termino ahora. Perdonar. Tú que tienes algo hoy. Perdonar no es otra cosa que llevar el amor de la cruz a la vida de otra persona. Es ser como Cristo. Perdonar no es otra cosa que llevar el amor de la cruz a la vida de otra persona, liberando su corazón y tu propio corazón. Como dijo esta maravillosa hermana: tu amor es más fuerte que mi odio y mi falta de perdón. La palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre como un aceite de sanidad multitud de pecados. Y el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones, en el tuyo y en el mío. Deja hoy, dice el Señor, que fluya como un río y se lleve toda ofensa, todo dolor, todo resentimiento, para que puedas comenzar de nuevo. Amén. Con una vida reconciliada con Dios y con los demás, ya tienes todo para comenzar esta nueva oportunidad que anhela tu corazón. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedan atrás. He aquí, dice el Señor, yo las hago todas nuevas. Y toda esta oportunidad viene de Dios, quien nos reconcilia hoy consigo mismo por Cristo y nos manda el ministerio de la reconciliación. Que Dios les bendiga, hermano. Recuerden que no podemos cambiar lo escrito. Lo escrito está, pero Dios puede reescribir tu futuro. Ese futuro está abierto y es glorioso en el nombre de Jesús. Amén.